En lo profundo de nuestras selvas, entre raíces enredadas, hojas que crujen bajo el paso invisible de los días, y un viento que parece contar historias antiguas, y habitan dos sombras majestuosas, el jaguar y el puma. No siempre los vemos, pero su presencia es vital. Son los grandes felinos de México. Los depredadores silenciosos. Los guardianes del equilibrio natural. Pero también son especies amenazadas. Y cada día que pasa, su rugido se escucha menos. No porque dejen de rugir, sino porque los estamos haciendo desaparecer. El jaguar, con su andar poderoso y manchas que parecen mapas de la selva, es el felino más grande de América. En la cosmovisión de los pueblos originarios, es un símbolo de poder, sabiduría y conexión con lo divino. En la ciencia ecológica moderna, representa el equilibrio del ecosistema. Sin él, la cadena alimenticia se desbalancea. Por otro lado, el puma, ágil, adaptable, menos visible pero igual de importante, se mueve desde las montañas del norte hasta las sierras del sur. Es un verdadero fantasma de la naturaleza. Solitario, resistente y valiente. Y aunque sus caminos rara vez se cruzan, comparten un destino, el peligro. Deforestación, cacería, expansión urbana, ganadería no regulada, tráfico ilegal. Sus amenazas son múltiples y muchas veces invisibles. De los más de 30.000 jaguares que había hace décadas, hoy apenas sobreviven cerca de 4.000 en todo México. Los pumas, aunque más adaptables, también están cada vez más acorralados. Y cuando un felino desaparece, no solo perdemos una especie, perdemos un equilibrio, un guardián, un símbolo. Por eso, hablar de conservación de felinos no es hablar de zoológicos ni de campañas aisladas. Es hablar del presente de nuestras selvas, del futuro de nuestra biodiversidad y del valor que como sociedad le damos a lo que no podemos domesticar. Porque donde hay jaguares y pumas libres, aún hay esperanza. Para entender el desafío de conservar a los grandes felinos, primero hay que preguntarse, ¿dónde viven hoy en día? ¿Dónde cazan, se reproducen y enseñan a sus crías a moverse entre sombras? El mapa de distribución del jaguar y el puma en México solía ser amplio, continuo, lleno de posibilidades. Hoy está fragmentado, roto por carreteras, desmontes y urbanización. Y esa fragmentación no solo separa hábitats, separa futuros. El jaguar habita principalmente en la península de Yucatán, en las selvas de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. También se le encuentra en la costa del Pacífico Sur, en Oaxaca y Guerrero, pero en menor número. A diferencia del puma, el jaguar necesita grandes extensiones de selva tropical y bosque para sobrevivir. No le basta con un poco de verde. Necesita territorio, presa, silencio. En cambio, el puma, más adaptable, vive en la Sierra Madre Occidental, en Sonora, Chihuahua, Durango, e incluso en zonas semidesérticas. También hay presencia en zonas montañosas del centro y sur del país. Pero que un animal exista en una zona no significa que esté seguro. Muchos viven al margen, entre corredores biológicos interrumpidos, zonas agrícolas o ganaderas, y poblaciones humanas que no siempre los perciben como parte del ecosistema. Un jaguar que entra en un rancho puede ser visto como amenaza. Un puma que acecha ganado es blanco fácil. Y así, lentamente, sin titulares ni escándalos, los vamos perdiendo. Uno por uno. Disparos, trampas, venenos. Sin que nadie los llore. Aquí entra el papel fundamental de las áreas naturales protegidas, los corredores biológicos, y los programas de conservación comunitaria. La Reserva de la Biosfera de Calakmul, por ejemplo, es uno de los últimos bastiones del jaguar. Pero necesita vigilancia, educación ambiental, y sobre todo, respeto. No basta con decretar un parque, hay que defenderlo, habitarlo de forma responsable, y tejer alianzas entre comunidades locales, científicos, ONGs y gobiernos. Porque cada hectárea protegida es un respiro para estos felinos. ¿Y tú, sabías que un jaguar puede recorrer hasta 30 kilómetros por día? ¿O que un puma puede vivir desde los desiertos hasta la nieve? Ellos hacen su parte, se adaptan, resisten. Pero, ¿nosotros estamos haciendo la nuestra? Cuando pensamos en amenazas para los felinos, solemos imaginar cazadores furtivos, trampas, disparos en la noche. Y sí, eso ocurre. Pero muchas veces, los enemigos del jaguar y el puma no tienen rostro.
Son silenciosos, cotidianos y hasta normales, una carretera que corta la selva, un monocultivo que reemplaza un bosque, una construcción que expulsa a los animales de su hogar. La gran amenaza para estos felinos no es solo la violencia directa, sino la pérdida de hábitat y la invisibilización de su papel ecológico. En los últimos 50 años, México ha perdido más del 50% de sus selvas tropicales, especialmente en el sur del país, donde habita la mayor parte de los jaguares. El crecimiento agrícola, la tala ilegal y la ganadería extensiva han transformado estos territorios en mosaicos fragmentados. Para un felino que necesita grandes extensiones para moverse, cazar y reproducirse, cada kilómetro deforestado es una trampa. A esto se suman las carreteras, que además de dividir su hábitat, los expone a atropellamientos. En algunos estados, como Chiapas o Campeche, ya se han registrado múltiples muertes de jaguares atropellados en zonas sin pasos de fauna. Pero el puma no lo tiene más fácil. Aunque más adaptable, la expansión urbana, los incendios forestales, y la cacería por conflicto con ganaderos lo ponen en peligro constante. Muchos ganaderos no cuentan con métodos no letales para proteger a su ganado, y en lugar de buscar soluciones, optan por exterminar al depredador. En zonas como Sonora, Durango o Chihuahua, se han documentado campañas de exterminio organizadas, con recompensas por cada puma muerto. Esto no solo es ilegal, es insostenible. Y luego está el tráfico ilegal de especies, una amenaza creciente. Crías de jaguar o puma han sido encontradas en cajas, listas para ser vendidas como mascotas exóticas. O como trofeos. Porque para algunos, la belleza salvaje es un lujo que debe encerrarse. La ignorancia también es enemiga. Aún existen mitos dañinos, que los jaguares son asesinos, que los pumas atacan por gusto, o que hay demasiados y no pasa nada si se mata a uno. Estas ideas, reproducidas sin evidencia, justifican la indiferencia o la crueldad. Y sin embargo, estos felinos son clave para el equilibrio de los ecosistemas. Regulan poblaciones de herbívoros, mantienen la salud del bosque, e incluso influyen en la regeneración natural de muchas zonas. Su desaparición no solo afecta a la fauna, también impacta indirectamente a las comunidades humanas. Porque al final, la pregunta no es solo cómo salvar al jaguar o al puma. Es cómo convivir con ellos. Y eso implica un cambio cultural profundo. Porque en la cadena de la vida, si ellos caen, tarde o temprano, nosotros también. En medio de un panorama alarmante, también florecen historias de esperanza. En México, la conservación del jaguar y el puma no es solo un esfuerzo institucional. Es también el resultado de comunidades indígenas, campesinas, científicos, organizaciones civiles y hasta ciudadanos comunes que, cada uno desde su trinchera, defienden a estos felinos como si fueran parte de su familia. Y en muchos sentidos, lo son. Son parte de la herencia, del paisaje, del alma misma de sus territorios. Uno de los proyectos más emblemáticos es el del Grupo de Ecología y Conservación de Islas, GESI, y el trabajo del Instituto de Ecología de la UNAM, junto con el programa Jaguar en el Camino, que busca reducir los atropellamientos de felinos en carreteras del sureste mexicano. También están las brigadas comunitarias de monitoreo biológico, en estados como Campeche y Quintana Roo, donde jóvenes mayas instalan cámaras trampa, documentan avistamientos y promueven la protección del jaguar desde sus propias lenguas y saberes. No solo están salvando a una especie, están recuperando su papel como guardianes del territorio. En el norte del país, organizaciones como Naturalia han logrado acuerdos con ganaderos para establecer ranchos amigables con el puma, donde se implementan medidas como el uso de perros protectores, encierros nocturnos y vigilancia comunitaria. Estas estrategias disminuyen significativamente los ataques al ganado y, por tanto, las represalias contra el felino. Se trata de un modelo de convivencia, no de exterminio. A nivel internacional, México participa en la Iniciativa para la Conservación del Jaguar, Pantera Onca, junto con otros países de América Latina, buscando crear un corredor biológico que permita el flujo genético y el desplazamiento de estos animales sin barreras políticas o artificiales. Esta visión transfronteriza reconoce que los felinos no conocen fronteras humanas, y que su protección debe ser regional. También hay avances en la educación ambiental. Escuelas rurales, campañas digitales, festivales comunitarios del jaguar, cuentos infantiles en lenguas indígenas.
Todos ellos buscan cambiar la percepción de estos animales de peligrosos a valiosos. Porque conocer al jaguar es empezar a respetarlo, y respetarlo es el primer paso para salvarlo. Y aunque aún queda mucho por hacer, los resultados empiezan a notarse. En algunas zonas protegidas, la población de jaguares ha crecido ligeramente en la última década. En comunidades aliadas, los avistamientos ya no generan miedo, sino orgullo. Poco a poco, el rugido vuelve a escucharse. Y eso es gracias a quienes, sin buscar fama, sin recursos millonarios, dedican su vida a cuidarla de otros. Gente que entiende que en la selva, la vida de un felino es también la suya. ¿Y tú qué puedes hacer por un jaguar? ¿Por un puma? Tal vez no vivas en la selva. Tal vez nunca los hayas visto cara a cara. Pero incluso desde la ciudad, desde una pantalla, desde tu voz, puedes marcar la diferencia. Porque conservar a los felinos no es tarea exclusiva de científicos o ambientalistas. Es una causa de todos. De quienes entienden que la vida silvestre no es un lujo, ni un estorbo, ni un fondo de pantalla, es la raíz de nuestra existencia. Cada vez que eliges productos responsables con el ambiente, cada vez que alzas la voz contra un megaproyecto destructivo, cada vez que compartes información verificada o que inspiras a otros a cuidar la biodiversidad, estás protegiendo el hogar de los felinos. Cada vez que apoyas un santuario, firmas una petición, respetas una reserva o educas a un niño sobre la importancia del jaguar y el puma, estás abriendo caminos de coexistencia. Porque la verdadera conservación no vive solo en las leyes. Vive en las decisiones cotidianas. En no apoyar espectáculos con animales salvajes. En cuestionar la moda que promueve pieles o colmillos. En entender que un jaguar no es mascota, ni trofeo, ni amenaza, es un símbolo viviente del equilibrio natural. Y que un puma no es enemigo, sino aliado silencioso de los ecosistemas. México tiene el privilegio y la responsabilidad de ser uno de los pocos países donde aún sobreviven estas dos especies magníficas. El jaguar, con su poder ancestral. El puma, con su espíritu indomable. Perderlos no solo sería una tragedia ecológica, sino un fracaso como sociedad. Porque cuando una cultura deja morir a sus grandes animales, también está dejando morir parte de su alma. Hoy, más que nunca, necesitamos cambiar el relato. Pasar del miedo al respeto, de la indiferencia al compromiso. Necesitamos contar las historias de quienes luchan por estos felinos, celebrar sus logros y visibilizar sus retos. Y sobre todo, inspirar a nuevas generaciones a crecer con la conciencia de que un mundo con jaguares y pumas libres es un mundo más sano, más justo, más bello. Que no se apague el rugido. Que no se borren sus huellas. Que nunca dejemos de luchar por ellos. Porque proteger al jaguar y al puma es, en el fondo, protegernos a nosotros mismos.